Bueno, hoy nos toca la primera clase de los últimos ejemplos del libro del cielo y el infierno. Es el primero de las expiaciones terrenales, pero las expiaciones terrenales ya son la última clase de ejemplos de espíritus del cielo y el infierno. Eh, Se empieza con este espíritu de este niño al que llaman Marcel, el niño número 4. Pues voy a leer eh, lo que nos dice el libro de los espíritus, uf, el cielo y el infierno, perdón, respecto de de este niño de Marcel. En un hospital del interior había un niño de entre 8 y 10 años, cuyo estado era difícil de describir. Lo designaban con el número 4, completamente contrahecho, ya fuese por una deformidad congénita o a consecuencia de la enfermedad. Sus piernas estaban tan arqueadas que le llegaban hasta el cuello. Su delgadez era tanta que se percibían sus huesos debajo de la piel. El cuerpo era una sola llaga y sus padecimientos atroces. Pertenecía a una familia israelita de escasos recursos y ya llevaba 4 años en esta lamentable situación. Pese a todo, el enfermo demostraba una inteligencia notable para su edad, además de que su candor, su paciencia y su resignación eran realmente edificantes. El médico que lo atendía, movido a compasión por este pobre ser prácticamente abandonado, dado que sus familiares lo visitaban poco, le tomó gran interés. Le gustaba conversar con él, encantado con su inteligencia precoz. No solamente lo trataba con bondad, sino que cuando sus ocupaciones se lo permitían, le hacía lecturas, sorprendiéndose con la rectitud de criterio con que el niño apreciaba las cosas que parecían estar por encima del discernimiento propio de su corta edad. Un día, el niño le dijo: Doctor, ¿tendría la bondad de darme otra vez aquellas píldoras que me recetó últimamente? ¿Para qué? Respondió el médico. Ya te he suministrado lo necesario y una mayor cantidad podría hacerte mal. Es que sufro tanto, replicó el niño, que por más que me esfuerzo para contenerme y no gritar orando a Dios para que me dé fuerzas, a menudo no logro evitarlo. No quiero molestar a los otros enfermos que están a mi lado. Esas píldoras me hacen dormir y al menos cuando duermo no molesto a nadie. Estas palabras alcanzan para demostrar la elevación de esa alma encerrada en un cuerpo deforme. ¿Dónde habría adquirido ese niño semejantes sentimientos? Por cierto, no fue en medio en que había sido educado. Además, la edad en la que comenzó a sufrir aún no podría elaborar ningún razonamiento. Por consiguiente, esos sentimientos eran innatos en él. Pero entonces, si poseía esos nobles instintos, ¿por qué Dios lo había condenado a una vida tan miserable y dolorosa, siempre que se admitiera que Él hubiese creado esa alma al mismo tiempo que el cuerpo, instrumento de tan crueles padecimientos? O se niega la bondad de Dios o se admite la existencia de una causa anterior, es decir, la preexistencia del alma y la pluralidad de las existencias. Los postreros pensamientos de este niño cuando murió fueron para Dios y para el médico caritativo que se había condolido de él. Transcurrido algún tiempo, su espíritu fue evocado en la Sociedad de París, donde dio la siguiente comunicación.
en el año 1863. A raíz de vuestro llamado, he venido para que mi voz se oiga más allá de este recinto y llegue a todos los corazones, que su eco sea escuchado incluso en soledad, a fin de recordaros que la agonía de la tierra precede a las alegrías del cielo y que el sufrimiento no es más que la certeza amarga de la corteza amarga de un fruto delicioso que infunde valor y resignación. Esa voz os dirá que sobre el camastro de la miseria se encuentran los enviados de Dios, cuya misión consiste en enseñar a la humanidad que no hay dolor que no pueda ser superado con la ayuda del Todopoderoso y de los espíritus buenos. Esa voz también os hará escuchar lamentos entremezclados con plegarias, para que se distinga su piadosa armonía, tan diferente de esas quejas culpables llenas de blasfemias. Uno de vuestros espíritus buenos, importante apóstol del espiritismo, me ha cedido su lugar esta noche. Por mi parte, también me compete hacer alusión al progreso de vuestra doctrina, que debe auxiliar en su misión a aquellos que encarnan entre vosotros para aprender a sufrir. El espiritismo será la brújula. Quienes padecen contarán con el ejemplo y la palabra, de modo que las quejas habrán de transformarse en expresiones de alegría y en lágrimas de satisfacción. San Agustín, a través del medium con el cual habitualmente se comunica en la Sociedad de París. Le preguntan a Marcel: por lo que manifestáis, parece que vuestros padecimientos no estaban relacionados con la expiación de faltas anteriores. Y él contesta: no constituían una expiación directa, pero os garantizo que todo dolor tiene una causa justa. A aquel al que habéis conocido en tan miserable estado, en otra vida fue apuesto, poderoso, rico y halagado. Tuve aduladores y cortesanos, fui frívolo y orgulloso. En el pasado cargué con culpas, renegué de Dios e hice daño a mi prójimo. Sin embargo, he expiado todo eso mediante crueles pesares, primero en el mundo de los espíritus y posteriormente en la tierra. Lo que sufrí en unos pocos años en esta última y breve encarnación, lo he soportado antes a lo largo de toda una vida que se prolongó hasta la extrema vejez. A consecuencia de mi arrepentimiento, obtuve la gracia del Señor, que me confió numerosas misiones, incluso la última que vosotros conocéis. Fui yo quien la solicitó para completar mi purificación. Adiós, amigos, regresaré en otras ocasiones. Mi misión es consolar, no instruir. Con todo, aquí hay tantas personas cuyas heridas están ocultas que ellas se regocijarán con mi presencia. Y luego viene una instrucción del guía del medio que dice: pobrecito sufridor, consumido, ulceroso y deforme. Cuántos gemidos hacía oír en aquel asilo de miserias y lágrimas. Cuán resignado era. Su alma ya vislumbraba el fin de los padecimientos. Pese a su tierna edad, presentía que más allá de la tumba lo aguardaba su recompensa por tantos lamentos reprimidos. Y como oraba también por los que no tenían valor para resignarse ante sus males, y en especial por aquellos que transformaban las plegarias en blasfemias dirigidas al cielo. Si bien la agonía fue lenta, la hora de la transición nada tuvo de terrible. Por cierto, sus miembros atacados de convulsiones se retorcían, ofreciendo a los presentes el espectáculo de un cuerpo deforme que se rebelaba contra la muerte, mediante esa ley de la carne que a toda costa quiere vivir. No obstante, un ángel se cernía por encima del lecho del moribundo y cicatrizaba su corazón. Después,
Ese ángel depositó entre sus blancas alas al alma tan bella que se escabulló de aquel horrible cuerpo, mientras pronunciaba estas palabras: Gloria a ti, Dios mío. Y el alma se elevó hasta el Todopoderoso, feliz, exclamando: Aquí estoy, Señor. Me asignaste la misión de enseñar a sufrir. ¿Habré soportado dignamente la prueba? En la actualidad, el espíritu del pobre niño ha recobrado sus proporciones habituales. Atraviesa el espacio en dirección al débil y al humilde, y a todos por igual les dice esperanza y valor. Liberado por completo de las impurezas de la materia, está ahora junto a vosotros para hablaros y deciros, ya no con aquella voz débil y lastimosa, sino con firmeza. Los que me han visto notaron que el niño no se quejaba, tomaron de ese ejemplo la calma para sus males, y sus corazones se tonificaron con la dulce confianza en Dios. Ese era el objetivo de mi breve paso por la tierra. San Agustín. Pues aquí vemos a Marcel, ¿no? Que nos trae en este corto mensaje, en esta corta comunicación, pero luego aclarada por su guía y por San Agustín, eh, nos enseña la expiación como consecuencia justa, ¿no? Porque él nos dice que su dolor no fue injusto, que fue necesario para su adelanto espiritual y que le permitió reparar errores anteriores. Nos está, nos está mostrando la ley de causa y efecto aplicada a su caso concreto, ¿no? Nos habla del progreso espiritual tras la expiación. También nos dice, nos cuenta un poco, ¿no? La trayectoria que él antes de esta corta pero dura encarnación había tenido otra también dura que había podido aguantar hasta la vejez. Y también nos cuenta que cuando desencarnó, también cuando desencarnó de esa encarnación en la que era orgulloso y vanidoso y que hizo daño, pues también espió en el mundo espiritual, es decir, que el trabajo opera en ambos lados, no, nos enseña aquí, ¿no? Que también nos deja el mensaje de que la expiación aceptada con resignación acelera el progreso espiritual, ¿no? Y que, y que el sufrimiento no es inútil cuando produce la mejora moral. Él nos dice que ganó serenidad, que avanzó espiritualmente y por eso os traigo aquí para que veamos esta parte del Evangelio, el capítulo 5, el ítem 9. Bienaventurados los afligidos, causas anteriores de las aflicciones. Nos dice, tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesario indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas elegidas por el Espíritu para acabar su purificación y activar su adelantamiento. Así es que la expiación sirve siempre de pruebas, pero la prueba no es siempre una expiación. Pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Un espíritu puede, pues, haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo aún adelantar más, solicita una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido su lucha. Tales son especialmente esas personas de instinto naturalmente bueno, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que nada trajeron de malo de su existencia precedente y que sufren con una resignación muy cristiana los más grandes dolores, pidiendo a Dios sobrellevarlos sin murmurar.
Por el contrario, se pueden considerar como expiaciones las aflicciones que excitan la murmuración y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no excita murmuraciones sin duda puede ser una expiación, pero más bien indicada que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto, y la prueba de una fuerte resolución es señal de progreso. El, este ítem 9, ¿no? Del Evangelio de bienaventurar de los afligidos y las causas de las aflicciones anteriores, eh, lo que nos aclara es algo que incluso para muchos espíritas no queda claro, porque hay mucha gente y mucha confusión respecto de lo que pasamos aquí en la tierra, ¿no? Que muchas veces todo se pone como karma, como prueba, como expiación, y muchas veces algunos problemas que tenemos son realmente provocados por nosotros mismos, incluso en esta misma existencia, ¿no? No tienen por qué haber sido como nos dice aquí, ¿no? No debe creerse que todo sufrimiento de la tierra sea necesariamente un indicio de una falta determinada, ¿no? No tenemos que achacar todo a las vidas pasadas, ¿no? Que ese es un mal, por desgracia, muy extendido entre los espíritas de estar buscando señales en cosas que pasan, ¿no? También nos dice que no toda expiación, no toda prueba es una expiación, lo que va a depender eh, es de cómo se lleva la prueba, ¿no? Y que prueba y expiación no son lo mismo, ¿no? También lo que nos trae Marcel es algo que normalmente para nosotros tampoco lo solemos llevar muy bien, que es la muerte de un niño, ¿no? Cuando se muere alguien joven es muy complicado, todo se, se revuelve más dentro de uno, ¿no? Se revela. Incluso, incluso nosotros sabiendo y teniendo la información, ¿no? De que cada uno tiene su momento de desencarnar, muchas veces cuando vemos, cuando vivenciamos el desencarne de alguien en edad temprana, nos sorprendemos o no, nos cuesta más, ¿no? Digerirlo, ¿no? Y el libro de los espíritus nos habla sobre la suerte de los niños después de la muerte. La pregunta 197 dice, ¿el espíritu de un niño muerto a edad temprana está tan adelantado como el del adulto? Y nos dicen los espíritus a veces mucho más, porque debe haber vivido mucho y poseer mayor experiencia, sobre todo si ha progresado. Es el caso de Marcel, ¿no? Que, y el doctor que le trataba se quedaba asombrado con su madurez y con su forma de sobrellevar las cosas, que no era compatible con su edad. Eh, También os traigo la pregunta 199 que dice, que pregunta, ¿por qué muchas veces se ve interrumpida la vida en la niñez? Y contestan los espíritus, la duración de la vida del niño puede ser para el espíritu en él encarnado el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido, y su muerte es a menudo una prueba o una expiación para los padres. ¿En qué se transforma el espíritu de un niño muerto en edad temprana? Y dice, los espíritus recomienza una nueva existencia. Si el hombre tuviera una sola vida y si después de ella su suerte futura estuviera fijada para la eternidad, ¿cuál sería el mérito
de la mitad de la especie humana que muere a tierna edad para disfrutar sin esfuerzos de la dicha eterna. ¿Y con qué derecho sería liberada de las condiciones con frecuencia tan duras impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar de acuerdo con la justicia de Dios. Por medio de la reencarnación se establece la igualdad para todos. El porvenir permanece a todos sin excepción y no hay favor para nadie. Los que llegan últimos solo pueden atribuirlos a sí mismos. El hombre debe tener el mérito de sus acciones, así como le cabe la responsabilidad de ellas. Por otra parte, no es racional considerar a la infancia como un estado normal de inocencia. No vemos niños dotados de los peores instintos en una edad en la que la educación no ha podido todavía ejercer su influjo. No conocemos otros que parecieran haber traído de nacimiento la astucia y la falsedad y el instinto mismo del robo y el crimen, no obstante los buenos ejemplos de los que están rodeados. La ley civil les absuelve de sus delitos porque alega que han obrado sin discernimiento. Y tiene razón, pues en efecto actúa más por un instinto que en forma deliberada. Pero ¿de dónde pueden proceder esos instintos tan diversos en niños de una misma edad, educados en idénticas condiciones y sometidos a iguales influencias? ¿De dónde proviene esa precoz perversidad si no es de la inferioridad del espíritu, puesto que la educación no ha intervenido para nada en ello? Los que son viciosos lo son porque sus espíritus han progresado menos y sufren entonces las consecuencias de esto, no por sus acciones de niño, sino por las de sus anteriores existencias, y de esta manera la ley es la misma para todos y la justicia de Dios a todos alcanza. Lo que nos decía el guía del medium, ¿no? Que Marcel recomenzaba una nueva existencia, que tomaba ya la forma, ¿no? Sus proporciones habituales, no ya de niño, ¿no? He traído brevemente para que nos pueda también dar tiempo luego para hablar de ello, eh, un poco esbozar qué son las expiaciones, la diferencia entre prueba y expiación, la relación de las expiaciones con la reencarnación y la finalidad última de la expiación. Eh, Kardec nos dice en el libro de los espíritus que las expiaciones son pruebas dolorosas que el espíritu va a atravesar para reparar faltas cometidas, ya sea en la encarnación actual, ya sea en anteriores. Las expiaciones no son venganzas divinas, Dios no es vengativo, son consecuencias naturales de los actos que nosotros mismos realizamos. La expiación es un sufrimiento que resulta de una falta cometida. Esas ideas respecto de las expiaciones las vamos a encontrar en las preguntas de la 983 a la 1009, ¿vale? Yo de todo eso, para no extender mucho, eh, lo que he traído es este texto de Platón, esta comunicación de Platón, que se encontraba en medio de estas preguntas. Y dice, guerra de palabras, no habéis hecho, ver- no habéis hecho verter ya bastante sangre. Es necesario todavía reavivar las hogueras. Se discute sobre palabras, eternidad de las penas, eternidad de los castigos. ¿No sabéis que aquello que entendéis hoy por eternidad no lo entendían como vosotros los antiguos? Consulte el teólogo de las fuentes y como todos vosotros descubrirá que el texto hebreo no daba el mismo significado al vocablo que los griegos.
latinos y modernos han traducido por penas sin fin irremisibles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se lee en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 41. Como se ve, Jesús habla de un fuego que es eterno, pero no dice que el diablo y sus ángeles deberán permanecer eternamente en ese fuego. La eternidad de los castigos corresponde a la eternidad del mal. Si en tanto existe el mal entre los hombres, subsistirán asimismo los castigos. En ese sentido relativo, hay que interpretar los textos sagrados. Así pues, la eternidad de las penas solo es relativa y no absoluta. El día en que todos los hombres por arrepentimiento se revistan con la capa de la inocencia, no habrá más lloro ni crujir de dientes. Bien es cierto que vuestra razón humana es limitada, pero tal como es, constituye un presente de Dios, y con ayuda de la razón, no hay un solo hombre de buena fe que comprenda de otro modo la eternidad de los castigos. Eternidad de los castigos, ¿cómo? ¿Habría de admitir entonces que el mal sea eterno? Solo Dios es eterno, y no ha podido crear eterno al mal, porque en tal caso habría que despojarlo del más eximio de sus atributos, su poder soberano, pues no será soberanamente poderoso quien pueda crear un elemento destructor de sus obras. Humanidad, humanidad, no sumerjas más tu sombría mirada en los hondones de la tierra para buscar allí los castigos. Llora, guarda, espía y refúgiate en la idea de un Dios infinitamente bueno, absolutamente poderoso y esencialmente justo. Platón. Pues Platón nos trae aquí esa idea de que las expiaciones no son eternas, que no existe el infierno, porque aquí nos dice, claro, no sumerjas tu sombría mirada en los hondones de la tierra para buscar allí los castigos. Nos dice que al principio del todo, que interpretamos mal las escrituras. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que las traducciones y las interpretaciones, bien por traducciones, bien por tergiversaciones a medida, ¿no? De alguna forma estaban, estaban siendo operadas ahí, ¿no? Eh, Kardec nos hace una distinción importante entre prueba y expiación, ¿no? La prueba es una situación difícil elegida para adelantar moralmente, aunque no exista una culpa previa. Podemos elegir una prueba sin tener que expiar nada o sin tener que simplemente porque la elijamos porque creamos que va a ser bueno para nuestro adelantamiento moral. Sin embargo, si la expiación es un sufrimiento ligado a una falta anterior, una misma situación puede haber sido una prueba elegida libremente por un espíritu y otro espíritu puede pasar por el mismo problema o por la misma enfermedad o por la misma situación, pero como parte de una expiación. La relación entre la expiación y la reencarnación es que las expiaciones se cumplen principalmente a través de la reencarnación, aunque se expía en el plano espiritual. Es una vez encarnado con la ley del olvido donde realmente se va a poder llevar a cabo ese adelantamiento de mejor forma, ¿no? El espíritu va a elegir con ayuda de sus mentores, de espíritus superiores, una existencia corporal nueva. Va a elegir esa vida que va a tener dificultades proporcionales a los errores pasados, cuyo objetivo va a ser aprender, reparar y progresar. Toda esa relación entre las expiaciones y la reencarnación las vamos a ver
en las preguntas 258 a 273 del Libro de los Espíritus. Traigo aquí la 259 para que la veamos. Si cabe al espíritu elegir el género de pruebas que deberá afrontar, se deduce de ello que todas las adversidades que experimentamos en la vida han sido previstas y escogidas por nosotros, y los espíritus contestan claramente. Todas no es la palabra adecuada, porque no es cuestión de afirmar que hayáis seleccionado y previsto cuánto ha de aconteceros en el mundo, hasta las cosas de menor cuantía. Lo que elegisteis es una clase de prueba. Los detalles son consecuencia de la posición en que os halléis y a menudo de vuestras propias acciones. Si, por ejemplo, el espíritu ha querido nacer entre malhechores, sabía qué consecuencias se exponía, pero no conocía de antemano cada uno de los actos que iba a realizar. Tales actos son efectos de su voluntad y de su libre albedrío. El espíritu sabe que al optar por semejante camino le aguarda determinado tipo de lucha. Conoce la índole de las vicisitudes por las que va a pasar, pero ignora si tal acontecimiento se producirá antes que tal otro. Los detalles nacen de la fuerza de las circunstancias. Solo puede prever los sucesos importantes, aquellos que influirán sobre su destino. Si tomas un sendero escabroso, sabes que deberás adoptar grandes precauciones porque tienes posibilidades de caer, pero desconoces en qué lugar exacto se producirá tu caída. Y quizá no caigas si eres lo bastante prudente. Si caminas por la vereda y te cae sobre la cabeza una teja desde lo alto, no creerás que estaba escrito como vulgarmente se afirma. Y por último, la finalidad última de las expiaciones, ¿no? El objetivo de toda expiación es la purificación del espíritu, la elevación moral de ese espíritu, armonizarse con las leyes divinas, pero no nos olvidemos, nunca, nunca es un castigo, ni es, ni es eterno, ni es venganza, es siempre fruto o de nuestras elecciones o de nuestras acciones. Bueno, yo había elegido había apartado otros, otras cuestiones del libro de los espíritus, pero eh, nos va, nos va a tomar mucho tiempo y no nos va a quedar mucho tiempo para que comentemos sobre el tema, así que voy a pasar directamente a las conclusiones. Bueno, lo que podemos concluir de todo lo que hemos visto, de la comunicación de Marcel y de lo que hemos estudiado en las obras complementarias, es que la evolución espiritual no es lineal. Cada espíritu va a evolucionar conforme a su ritmo y a sus decisiones, ¿no? No es igual para todos, es progresiva, es individual, sobre todo, y lo que hemos visto en esta última cuestión, ¿no? Se basa en el libre albedrío y utiliza la reencarnación como herramienta evolutiva. Y el progreso moral es la esencia, ¿no? Es lo que se busca en la evolución espiritual, es ir progresando. Lo que podemos tener claro, ¿no? Es que aunque todos tenemos un punto de partida común como espíritus que somos creados simples e ignorantes, ¿no? Nuestro desarrollo va a ser distinto, la diferencia va a estar y y va a pivotar sobre el libre albedrío, el esfuerzo personal que hagamos cada uno y las elecciones también que hagamos en nuestras encarnaciones y en nuestros momentos
que estemos como espíritus errantes, ¿no? Pues hasta aquí los comentarios sobre este ejemplo del cielo y el infierno.